Tacoa, 40 años de la tragedia. Primera vez estamos observando que las llamas... Venevisión ha estado presente en los acontecimientos más importantes de Venezuela. Son más de 60 años entreteniendo e informando al país. Hoy, 4 décadas después, vamos a recordar con imágenes exclusivas la cobertura que le dieron hombres y mujeres de nuestro canal a la llamada tragedia de Tacoa. Esa mañana del 19 de diciembre de 1982, ni los habitantes de Arrecife en La Guaira, ni los trabajadores de esta termoeléctrica que le suministraba energía a la capital, ni los bomberos de Caracas, y mucho menos los equipos de prensa de los medios de comunicación, se imaginarían vivir tan cerca de la muerte. Y es que en uno de los tanques de 17 metros, el número 8 específicamente de la planta, y en los cuales se almacenaba combustible, estalló sorpresivamente a primeras horas del día. Reportes señalan que 3 empleados que estaban de guardia murieron instantáneamente. El estruendo conmocionó a los pobladores y el miedo se apoderó de esta zona del litoral. Y eran carros de gente con petróleo, con eso que llevaban, y uno que no tenía lágrimas para llorar, lo que uno estaba viendo en ese momento. Eso fue lo más horrible que yo he visto aquí, porque ni cuando la traje. Aunque la explosión activó las alarmas de emergencia, 2 horas después, ya cerca del mediodía, otro tanque estalló puntualmente el número 9, generándose el caos en todo Arrecife. Más de 150 personas perdieron la vida. Entonces bastante buena gente que murieron porque pensaban que estaba controlado todo y bajando periodistas. Y murieron periodistas, bomberos, de todo. Un vecino de aquí, de la comunidad, murió ahí, que era bombero. Y entonces, bueno, sucedió eso como hasta las 11 del día que se explotó el otro. Y ahí fue donde la gente salió corriendo para la calle. Yo estaba embarazada con 8 meses y medio, parí el 2 de enero, corriendo, los carros chocaban, la gente se montaba en cualquier carro, en cualquier camión para salir de aquí. Precisamente Tomás Hernández Ordaz fue uno de los fallecidos. Este hombre, brigadista de 38 años y vecino de Arrecife, se alistó con otros compañeros al explotar el primer tanque para ir a ayudar a los heridos en la planta. Su esposa lo recuerda como un ser humano comprometido con su oficio y su comunidad. Nunca regresó. Él salió a ponerse de acuerdo con los brigadistas para bajar. Entonces, bueno, total que quedamos allí en la espera y en la broma, pero eran ya como las 2 de la tarde y no sabíamos nada de él. Su papá salió a saber que era de él. Entonces, cuando él vuelve, el papá, a la casa, allá en Mirabal, bueno, trae las noticias, pues Tomás murió en Tacoa. Él tenía su carro, un Chevette, eso también parece ser que se desintegró allí en ese calor. Pero mientras el caos reinaba ese domingo en la población de Arrecife, en Caracas, como una guardia habitual de fin de semana, a las redacciones de los medios llegaba la información de lo que estaba ocurriendo en Tacoa. En Venevisión, el camarógrafo Alfredo Alemán fue el primer equipo reporteril en bajar vía terrestre a Katia Lamar a grabar. Lo hizo solo con su asistente y sin reportero por la premura de la noticia. Estas son las primeras imágenes captadas por su lente y que el país conmocionado vio hace 40 años. Es un recuerdo que te digo, fíjate, mira ahí. No, me da tristeza, hermano, de ver que la vida se va en cuestiones de segundos, ¿me entiendes? Y cuando a ti te gusta lo que tú lo haces con amor, con cariño. Y lamentando la muerte de mis compañeros, Dios me lo tenga en su santo reino. Hice todos los tanques, todo lo hice, de arriba. ¿Qué pasó? Que cuando yo me bajo y vengo saliendo, viene una persona y me dice, el cerro estaba aquí así, cerro. Me dice, pero graba eso. Le dije, no, ya eso lo grabé. Pero cuando yo volteo,
viene el río de petróleo y eso era candela pura. La periodista Rita Blanco fue la primera reportera que nuestro canal envió horas después a Tacoa. El drama de Tacoa parece estar llegando a su final. A bordo de una unidad del bloque de armas, nos acercamos al sitio en Arrecife, en donde se ha protagonizado una de las mayores tragedias que conoce la historia de Venezuela, si acaso no la de América. Cuenta lo difícil que fue relatar aquel suceso sobre las dantescas imágenes que, en conjunto con su camarógrafo, les tocó presenciar. Nunca imaginó la contundente magnitud. Hoy, 4 décadas después, valora haber enfrentado ese reto profesional que enlutó a un centenar de familias venezolanas y que ahora forma parte de la historia del periodismo nacional. Alfredo Alemán y yo estábamos trabajando juntos desde hacía varios años, nos conocíamos bien, él sabía cuáles eran mis prioridades y realmente me sentí muy satisfecha porque yo me podía concentrar en lo que yo iba a decir, segura de que él estaba captando con su cámara lo que acompañaba lo que yo estaba diciendo. Hay sucesos muy duros que lo marcan a uno profesionalmente. Ese fue mi primer gran suceso, obviamente como ser humano, como madre, como colega, porque había perdido muchos periodistas en esa tragedia. Fue difícil narrar, pero yo sentía la responsabilidad con el televidente, sentía la responsabilidad de narrar a los que no podían ir a ver eso y más bien agradecía al Señor la oportunidad de poder estar en un lugar donde además de cumplir con mi trabajo, podía rezar por aquellos que se habían ido. El día lunes 20 de diciembre, 24 horas después, le tocó continuar la cobertura para nuestro canal al camarógrafo Edgar Liendo. Este hombre sobrevoló en helicóptero toda la zona del desastre. Sus imágenes aéreas le dieron la vuelta al país y al mundo al mostrar desde el aire la fuerza del fuego de los 2 tanques que hervían en llamas. 40 años después y en exclusiva de Venevisión, este es parte del material que para la época no fue televisado. Está totalmente abandonada, ya que en la tarde de ayer se produjo a la evacuación total de este lugar para evitar cualquier situación de peligro que pueda presentarse al estallar el último de los pozos que contiene el petróleo y que ojalá no se presente esta explosión. Al que se puede llegar, ya que no es permitido hacer... Aquí se veía un volcán, mira como un volcán en erupción que empezó a botar humo, lava y la gente corría. Fíjate que había ese mismo lunes, yo vi gente todavía desesperada que se veía de las tomas aéreas tratando de alejarse del lugar, porque eso fue arriba, había muchas casas arriba. Pero que se me tranca un poco la voz porque todavía siento ese miedo que vivió esa gente ahí, esa pobre gente, ¿no? Y los compañeros, como te dije, si yo me dejan bajar el domingo, yo creo que no estuviera contando lo mismo. La segunda periodista de Venevisión, que se trasladó también ese lunes vía aérea a Tacoa, fue Idania Chirinos. La población de Arrecife, como pueden ustedes ver, está totalmente abandonada, ya que en la tarde de ayer se produjo a la evacuación total de este lugar para evitar cualquier situación de peligro que pueda presentarse al estallar el último de los pozos que contiene el petróleo. Como señaláramos anteriormente, el incendio es totalmente incontrolable. Habrá que dejar arder el combustible que se encuentra en los pozos, ya que no hay nada más que hacer. Y ahora volvamos a nuestros estudios con otras informaciones. Esta reportera cuenta que la tragedia le dejó una impronta en su vida profesional. 40 años después, insiste que era imposible no conectarse con el dolor humano al momento de aquella cobertura. Nunca pensé que la tragedia de Tacoa fuese de la dimensión que la realidad nos mostró. Fueron
entre 150 y 200 personas las que murieron, compañeros periodistas como María Adela Russa, por ejemplo. Todo porque ocurría un día en que había periodistas de guardia, los demás llegamos después. Los años y la experiencia te dicen, por ejemplo, que en una tragedia de esa dimensión tienes que pensar que tu vida corre peligro igual. No lo pensaron nuestros compañeros periodistas que murieron en esa cobertura. Quizás porque estalla el primer tanque y cuando se creía que la situación estaba controlada es que estalla el segundo. Pero en ese lapso es que los periodistas que mueren estaban en terreno. No llegamos, yo no llegué porque llegué después. Seguramente de haber llegado en ese primer momento me habría ocurrido lo mismo. Pero otro de los protagonistas de esta historia son los bomberos de Caracas. Logramos conseguir los testimonios de primera mano de los llamados héroes de Tacoa, hombres y mujeres de uniforme sobrevivientes de aquella tragedia que enlutó a un país. Salomé Silva es una de ellas. Tenía 18 años para la época y estaba recién graduada como rescatista. Dice llevar tatuada en sus retinas aquellas imágenes de terror. Lastimosamente me tocó cargar los muertos. A mí me correspondió cargar muertos, cargar a una periodista de ustedes, ¿verdad? Que lastimosamente, por cubrir una noticia, ustedes también se ven complicados y dañados ahí. Fue un impacto porque aquí en la sala que tú estás viendo, estaban las mamás de los muchachos y nosotros no podíamos decirle nada. La mamá de unos grandes amigos míos, Acevedo, Liendo, y decirles, mira, tu hijo murió. José Nieto es otro héroe de Tacoa. Sufrió estas quemaduras en sus brazos y otras partes de su cuerpo mientras intentaban sofocar las llamas que se expandían por toda la zona. Reconoce que no estaban preparados para enfrentar aquel incendio de grandes magnitudes por hidrocarburos. Nosotros cuando viene la explosión, que viene eso, hay un Quintana, un bombero, me acuerdo de él, que iba corriendo delante mío, él se llevaba todo el equipo, pero iba prendido en llamas. Pues. Igualmente yo iba prendido en la espalda, yo tengo quemaduras en la espalda, en los glúteos, las orejas, todo allí. Y corrimos, si viene el chop, entramos en chop todos, no teníamos por dónde correr, porque cuando salimos hacia aguarecernos, por donde subimos el carro, ya era el río de lava que corría por allí. Para el bombero Luis García, una fuerza superior le salvó la vida a él y a otros compañeros que se quedaron atrapados dentro de la termoeléctrica desbordada de petróleo y fuego. Recuerda con emoción una luz que, según él, se abrió en medio de la oscuridad. Dentro de la planta corría el petróleo como si fuera lava. Habían unos niños dentro de la planta corriendo, los rescatamos. Llegamos a otro malecón, brincamos y nos quedamos estancados en el malecón porque la playa del lado derecho estaba toda incendiada y las lanchas explotaban solas. Y no teníamos cómo pasar. Nos fuimos para la punta del malecón y ahí nos pusimos a llorar y a rezar todos los que estábamos ahí. Vimos cuando se cayó un helicóptero en la playa. Y no sé, Dios fue el que nos abrió el camino, porque de repente miramos para la derecha y la playa, se abrió un camino en la playa. Todas las lanchas que se estaban incendiando, se abrió un camino y por ahí pasamos todos. Tras esta tragedia que enlutó a Venezuela en 1982, las cámaras de Venevisión también estuvieron presentes en los actos fúnebres y donde el presidente para la época, el doctor Luis Herrera Campins, rindió honores a los caídos en Tacoa. Se supo que a gran parte de los familiares de las víctimas fueron indemnizados. Hoy, 40 años después, los héroes sobrevivientes de Tacoa esperan no ser olvidados. No se han iniciado las labores de refrescamiento del área. Por eso, ustedes cuando pasaron
La realización de este reportaje fue posible gracias al apoyo pleno del archivo de prensa de Venevisión, de los bomberos de Caracas, de sobrevivientes y familiares de las víctimas y también de reporteros y camarógrafos que formaron parte de nuestro canal. Yo soy Euclides Sotillo y será hasta una próxima oportunidad. Tacoa, 40 años de la tragedia. Por primera vez estamos observando que las llamas